es la historia de David, un joven que, luego de graduarse de la universidad, logró conseguir un apartamento donde vivir. David tenía un amigo llamado Peter. Peter era el tipo de amigo que desaparecía de las redes sociales durante meses, lo que hacía sospechar que su adicción a las drogas era la causa. Sin embargo, un día Peter le envió un mensaje a su amigo. Cerca de la ciudad hay una atracción llamada La Casa Sin Fin. Es un juego en el que debes recorrer 9 habitaciones dentro de un edificio. Si logras llegar al final, puedes ganar $500. Yo lo intenté, pero fracasé. Nadie ha podido llegar a la última habitación, haciendo honor a su nombre. Uno podría pensar que su amigo estaba exagerando. ¿Cómo tomarlo en serio? Si era común que su mente distorsionara la realidad a causa de su adicción. Peter juraba que esa casa era antinatural y advertía no visitarla. Sin embargo, David, impulsado por la curiosidad y esa recompensa tan atractiva, decidió probar suerte al día siguiente. Al llegar al lugar, David no lo encontró aterrador, pero le provocaba una sensación de malestar. Sentía un escalofrío recorrerle la espalda, como si no debería estar allí. Esta sensación se intensificó al abrir la puerta principal. Una vez dentro, soltó un suspiro. La recepción estaba decorada con adornos sencillos de Halloween, dando un ambiente casi infantil. Un letrero ubicado al final del pasillo decía: habitación 1 por aquí, 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. David soltó una carcajada y caminó hacia esa dirección, abriendo la primera puerta. El área parecía una burla, decorada al estilo Halloween, con fantasmas de tela y zombies de cartón. En el otro extremo estaba la puerta de salida. David caminó entre las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Al entrar, David fue recibido por niebla, proveniente de una máquina de humo. Además, había un murciélago colgado del techo volando en círculos. Una banda sonora de terror ambientaba la habitación. Sin temor, pasó por encima de una rata de cuerda y se dirigió a la siguiente zona. Desde este punto, las cosas comenzaron a cambiar. Al ingresar a la habitación, observó una silla en el centro y una lámpara en la esquina que apenas iluminaba el lugar, proyectando algunas sombras en la pared y el suelo. Pero había algo inquietante con esas sombras. Además de la sombra de la silla, había otras que no deberían estar allí. En ese momento, David supo que algo no estaba bien. Intentó abrir la puerta por la que había entrado, pero estaba asegurada del otro lado. Desconcertado, se preguntó si alguien estaba asegurando las puertas mientras avanzaba, pero no era posible. Lo habría escuchado. El miedo le impedía pensar con claridad. Al girar hacia la habitación, las sombras habían desaparecido, excepto la de la silla. Lentamente empezó a caminar, atribuyendo lo que había visto a una alucinación. Se comenzó a sentir mejor y al revisar el suelo por obstáculos, fue entonces cuando lo notó. Su sombra no estaba. No tuvo tiempo de gritar. Corrió tan rápido como pudo hacia la otra puerta y se adentró a la cuarta habitación. Esta quizá fue la más inquietante. Cuando David cerró la puerta, toda la luz pareció ser succionada, dejándolo envuelto en una oscuridad total. Aunque nunca había temido a la oscuridad, esta vez estaba aterrorizado. No podía ver nada, ni siquiera su propia mano frente a su rostro, y el silencio era absoluto. Ni siquiera podía escucharse respirar. Siguió adelante con el corazón latiendo con fuerza. David no estaba seguro de si había una puerta del otro lado. El silencio fue roto por un leve zumbido detrás de él. Aunque no podía ver nada, sabía que algo estaba ahí. El zumbido se hizo más fuerte y cercano, llenándolo de un miedo indescriptible. No temía morir, sino desconocer lo que estaba pasando. Las luces parpadearon por menos de un segundo, revelando la nada.
y luego volvieron las tinieblas. El zumbido se convirtió en un chirrido insoportable. Desesperado, David corrió en dirección opuesta al ruido hasta llegar a una puerta. Al encontrar la perilla, la giró y cayó en la siguiente habitación. Antes de continuar, es importante aclarar que David no era adicto a las drogas ni había tenido episodios psicóticos. Después de caer en la quinta habitación, se encontró de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vio lo dejó impresionado. Árboles habían crecido en la habitación y se alzaban por encima de su cabeza. El techo era mucho más alto que en las otras habitaciones. Se levantó y dio un vistazo. Era, sin duda, la habitación más grande hasta el momento. No podía ver la salida desde donde estaba, debido a los arbustos y ramas que bloqueaban su visión. Imaginó que las habitaciones se volverían más aterradoras a partir de este punto, pero esto parecía un paraíso comparado con la última. Mientras David se adentraba, comenzó a escuchar los sonidos típicos de un bosque, el ruido de los insectos y el canto de un ave. Sin embargo, lo que más lo inquietaba era que podía escucharlos, pero no veía ninguno. Después de caminar unos momentos, sintió un mosquito posarse en su brazo. Lo sacudió y siguió andando, pero enseguida sintió 10 mosquitos más sobre su piel. Los sentía arrastrarse por sus brazos y piernas, y unos pocos rondando su cara. Aunque intentaba espantarlos, seguían viniendo. Al mirar abajo, dejó escapar un grito seco. No había ni un solo insecto en su piel, pero podía sentirlos picándolo y volando a su alrededor. Desesperado, se tiró al suelo y comenzó a rodar. Odiaba los insectos, especialmente si no podía verlos. Pero estos mosquitos podían tocarlo y estaban por todas partes. David comenzó a gatear, sin idea de hacia dónde iba. La entrada no estaba a la vista y la salida seguía siendo un misterio. Mientras gateaba, los insectos fantasma seguían atacando su piel. Tras lo que pareció una eternidad, encontró la sexta puerta. Se levantó y trató de correr, pero su cuerpo estaba agotado. Avanzó tambaleándose, apoyándose en cada árbol que encontraba. A unos metros de la puerta, escuchó de nuevo un conocido zumbido, esta vez más grave y proveniente de la siguiente habitación. Mientras el zumbido aumentaba, la sensación de los mosquitos disminuía. Al poner la mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero el zumbido era tan fuerte que no podía pensar con claridad. Sabía que si soltaba la perilla, los insectos regresarían. No tenía opción, debía continuar. La sexta habitación seguía y esta era el infierno. Al cerrar la puerta detrás de él, el zumbido cesó. Al voltearse, la puerta había desaparecido. Miró a su alrededor y vio que la habitación era idéntica a la tercera, con la misma silla y lámpara, pero sin sombras extrañas. La única diferencia era la ausencia de una salida. Aunque nunca había tenido problemas de inestabilidad mental, en ese momento cayó en la locura. No gritó ni hizo algún sonido. Al principio rasguñó suavemente la pared, convencido de que la puerta estaba allí. Con ambas manos arañó donde antes estaba la perilla, sus uñas lesionándose contra la superficie. Sabía que la puerta estaba allí. ¿Te encuentras bien? David se giró, apoyándose en la pared al ver lo que le había hablado, y hasta el día de hoy se arrepiente de haberlo hecho. Una pequeña niña llevaba un vestido blanco que le caía hasta los tobillos. Tenía una larga melena, rubia, piel blanca y ojos azules. Mientras la miraba, notó que donde estaba parada aparecía el cuerpo de un hombre cubierto de grueso pelaje, desnudo como un taparrabos, pero con una cabeza con forma de carnero, el hocico de un lobo y pezuñas en lugar de dedos. No era el diablo, pero bien podría haberlo sido. Su presencia era repulsiva y era uno mismo con la niña. David veía a ambos al mismo tiempo, compartiendo el mismo lugar en la habitación. Su mente luchaba por procesar lo que veía. Estaba atrapado ahí con esa cosa, sin salida. Y entonces eso volvió a hablar. David, no debiste haber venido. Cuando la criatura habló, David escuchó las palabras de la bestia y la niña fusionarse en una voz indescriptible. La frase se grabó en su mente, repitiéndose infinitamente. Sumido en la locura, cayó al suelo.
creyendo desmayarse, pero la habitación no se lo permitiría. Él solo quería que esta pesadilla terminara. Apoyado en la pared, con los ojos entreabiertos, veía a la bestia fijar su mirada en él. Una de las ratas a cuerda de la segunda habitación pasó cerca de su cuerpo y David comprendió que la casa se burlaba de él. Ver esa rata le dio la voluntad suficiente para recuperar su mente del turbio estado en el que se encontraba. Decidió que iba a salir de allí. Viviría y nunca volvería a pensar en ese infernal lugar. Sus ojos buscaban una salida en la habitación pequeña. La voz de la bestia crecía. David se puso de rodillas, volteó y lo que vio lo dejó aturdido. La criatura pasó al lado de su espalda, susurrándole que no debería haber venido. Sentía su aliento en el cuello, pero se negó a voltear. De repente vio un gran rectángulo rasgado en la madera, con una pequeña abolladura en el centro. En su desesperación había rasgado el número 7 y se quedó grabado en la pared. La séptima habitación estaba detrás de esa pared, donde la quinta había estado momentos antes. En su pánico, David había creado una puerta en la pared, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba detrás de él, gritando que nunca escaparía y que viviría en la sexta habitación para siempre. Pero David no se rindió, cerró los ojos, colocó ambas manos sobre el gran 7 y empujó con todas sus fuerzas, gritando a todo pulmón. De repente, el demonio desapareció y todo quedó en silencio. David se dio la vuelta y vio que la habitación había regresado a su estado original, con solo una silla y una lámpara. No podía creerlo, pero no tenía tiempo para pensar. Volvió a la puerta y, asombrado, vio una puerta normal con un gran 7 en ella. Sin dudar, giró la perilla y se preparó para entrar a la siguiente habitación. Gracias por ver este video. Dale me gusta, suscríbete y no olvides mirar la parte 2.